el conteo del Omer, qué significa ese conteo que llevamos a cabo. Llevamos 1, 2, 3, ahorita llevamos 35 días del Omer, que son 49 en total que estamos contando, ¿sí? Y no es un conteo nada más, como dicen, contar por contar. Es un conteo que realmente tiene un propósito, tiene una finalidad, o de alguna forma este conteo es una manera de ponernos conscientes en algo, que estemos conscientes en algo que viene. ¿Qué es lo que viene? ¿A dónde vamos? Según una de las explicaciones muy conocidas y famosas, vamos a esta fiesta próxima que se llama Hag HaShavuot, la fiesta de las semanas. Es muy interesante este nombre. Pesaj, sabemos, Pesaj saltó las casas, ¿sí? Saltó las casas de los Yehudim. Sukkot, el nombre por las casitas que se llaman Sukkah. Rosh Hashanah, el principio del año. Yom Kippurim, el día del perdón, que es la Kapará. Shavuot es la fiesta de las semanas. Muy interesante que no le llamamos a esta fiesta Hag Matan Torah, la fiesta de la entrega de la Torah, o la fiesta que recibimos la Torah. Es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Y vean algo muy interesante, esta fiesta oficialmente en la Torah no tiene un día así específico. Les voy a explicar. Kippur es el 10 de Tishrei, clarito. Rosh Hashanah es el 1 de Tishrei. Sukkot es el 15 de Tishrei. Pesach es el 15 de Nisan. Shavuot, la Torah no te dice cuál es el día. La Torah te dice, cuenta 49 días y al día siguiente es Shavuot. Pero no es, comenzamos en el segundo día de Pesaj a contar, ¿sí? Segundo día de Pesaj, o sea, empezamos a contar el 16 de Nisan, después de 49 días, el día siguiente es Shavuot. Bueno, ¿qué día es? Tú cuenta 49 días después de el primer día de Pesaj, el 16. ¿Siempre la misma fecha? No. ¿Por qué? Porque anteriormente no había un calendario específico en el Am Israel. Por ejemplo, los meses pudieran ser de 29 o de 30 y dependía del Bedín en aquella época, del juzgado mayor en Jerusalén, que ellos santifiquen el día y digan, hoy es Rosh Chodesh o mañana es Rosh Chodesh. Pero no había un calendario ya establecido. El calendario anteriormente no existía. ¿Quién definía cuándo era hoy o mañana Rosh Chodesh? El Bedín. Y la Gemara, la Mishnah explica que después de que el Bedín decidía, hacían señales con antorchas desde las montañas, y de la otra montaña lejos se veía, y así se iban promoviendo y se iba propagando que hoy fue Rosh Chodesh o mañana fue Rosh Chodesh, y así la gente empezaba a comunicarse y a ubicarse que digamos hoy fue Rosh Chodesh. Nada más hay un pequeño problema, que para poder comunicar a todo Eretz Israel tardaba. No era de un día para el otro, tardaba. Había gente que pensaba que tal vez hoy es 3, 4 y tal vez no, tal vez hoy es 2, 3, porque no estaban comunicados. No había WhatsApp, no había teléfonos, no había comunicaciones. ¿De dónde van a saber que en Jerusalén dijeron que hoy, digamos, es un ejemplo, ¿no? Que hoy, martes, es Rosh Chodesh? Nada más como en el ejemplo. Y cuando vivían los del pueblo de Israel, más fuera de Israel, en Suria, en Damasco, en Babel, para llegar la noticia, podían llegar a tardar más de 2 semanas. Entonces, imagínense, llega el 15 de Nisan
y yo no sé, ¿es Pesaj hoy o no es Pesaj hoy? ¿De dónde voy a saber yo si es Pesaj o no es Pesaj? Puede ser que estoy un día antes de Pesaj, puede ser que estoy un día después de Pesaj, puede ser que estoy en el mero día de Pesaj. No sé cómo estoy parado. Realmente por eso todos los que viven fuera de Eretz Israel se quedó que hacer 2 días de Pesaj por la duda, así o así. Nosotros. Eso es. Para quedar bien con la suya. Nos hicieron un gran favor. Así podemos un día aquí, un día allá. Pero ese es un buen chiste porque en Israel también tiene la misma obligación. En Israel es un solo día. Por eso digo que en Israel no hay más que un solo día, porque normalmente en Israel sí llegaban a promover todo. Ahora escuchen esto, que es el tema interesante. No siempre los meses eran establecidos como hoy en día. Los meses podían ser de 29, de 30. Entonces, por lo tanto, si tú cuentas 49 días, ¿sí? De los 49 días, ¿cuándo va a caer Shavuot? Depende si el mes es de 29 o de 30. Si el mes es 29-30, Shavuot va a caer el 6. Si los 2 meses son de 29, Shavuot va a caer el 7. Si los 2 meses son de 30, Shavuot va a caer el 5. Entonces, no hay un día establecido. Qué bueno que hay alguien que se dedica a eso. Pero nada más que quería que me capten que no hay un día específico de Shavuot, sino cuándo cae Shavuot. 49 días, al siguiente día Shavuot. Vemos de acá que Shavuot es una fiesta muy diferente a las demás fiestas. Las demás fiestas tienen un día y ya está establecido, así es. Shavuot depende del conteo. ¿Cuál es el motivo? Porque Shavuot, aquí viene el secreto de todo, Shavuot representa el eje central del pueblo de Israel en términos muy, muy básicos. Nosotros somos Yehudim. Nosotros tenemos un judaísmo. Ese judaísmo, ¿qué representa? ¿Qué es ese nombre de judío? ¿Cuál es la raíz de ese judaísmo? No hay otra explicación más que una sola: la Torá. La Torá que Dios nos entregó. Eso es lo que representa el judaísmo. El Yahadut no es más que el eje central que representa la Torá Kdosha. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de asimilación, ¿de dónde salió todo la raíz de la asimilación? De la Torá. ¿Cuál es la prohibición en la asimilación? La Torá Kdosha. No hay otra cosa que nos una y que nos conserve, sino un solo concepto: la Torá Akdosha. Dicen nuestros sabios, Kol Ikaran Shel Israel, dice el Sefer HaHinuch, es Eno Ela a Torá Akdosha. Todo el eje central de Am Israel es basado en la Torá Akdosha. ¿Y qué nos va a mantener realmente como Yehudim? Exclusivamente la Torá Akdosha. Si no es por la Torá, todo el eje central de Am Israel se cae. No hay un título que se llama Yehudí. El título de Yehudí, la raíz del Yahadut, proviene por la Torá Akdosha. Toda la raíz del judaísmo proviene por la Torá Akdosha. Sin la Torá se cae todo el concepto del Yahadut. ¿De dónde salió Tefilín? No la fiesta de Bar Mitzvah. La fiesta es por el Tefilín. Como dicen, en este día vamos a ponerle el Tefilín a nuestro hijo. ¿Todo de qué proviene? De la Torá Akdosha. Oficialmente, ¿cómo se le llama al que cumple Tefilín? ¿Cómo se le llama? Bar Mitzvah. ¿Qué es Bar Mitzvah? La traducción. Bar en arameo es hijo. Mitzvah quiere decir se hizo hijo de la mitzvah.
En otras palabras, este hombre, cuando ya tiene 13 años, no nada más pasó una etapa de, digamos, inmadurez a una etapa ya con una cierta madurez y con un momento de que ya el joven ya comprende un poco mejor qué es la vida, sus proyectos, su futuro. No es nada más eso, sino en esa etapa de madurez Dios lo obliga a las mitzvot de la Torah. A un niño de 5 años, de 6 años, de 7 años, de 8 años, no lo pueden obligar todavía a ser responsable de las mitzvot de la Torah. ¿Cómo lo van a obligar? Si él mismo no tiene todavía la madurez para poder tener esa responsabilidad. Pero cuando llega al bar mitzvah, en ese momento, el joven, ¿qué pasa? Ya lo puedo yo obligar, ¿a qué? A cuidar kashrut, a cuidar Shabbat, a cuidar los Yamim Tovim, a cuidar muchas cosas que la Torah lo obliga a él, al igual como ¿quién? Como el grande. Ya tiene una capacidad de madurez para ser responsable, para poder obligarlo a cumplir la Torah. Entonces, el concepto de Shavuot significa prepárate para que sepas que recibes esa Torah Akdoshá. No hay un día de entrega de Torah. Hay un día para que estés consciente de que todo el eje central de Am Israel es la Torah Akdoshá, el judaísmo, y lo que representa el judaísmo es el eje central, es la Torah. O sea que ahí fue el principio de ahí comenzó de Naaseh Benishma, ahí comenzó el concepto de pueblo de Israel como pueblo de Israel. Cuando Dios nos sacó de Mitzrayim, no fue nada más una liberación y ahí terminó, sino es el inicio para llegar a Matán Torah, llegar a la entrega de la Torah. Si no llegas a la entrega de la Torah, toda la liberación de Pesaj no llegó a su objetivo, porque el objetivo no es tener nada más un pueblo que no sea esclavo, sino el objetivo fue quitarte el yugo de Mitzrayim para ponerte, si lo queremos decir así, el yugo de la Torah. Pero no es un yugo negativo, porque este día representa varias cosas. Semana Harutén no es Pesaj, pero Shavuot tiene varias cosas, es correcto. ¿Por qué tiene varias cosas? Porque en este día hay varias cosas que se juntan y son importantísimas dentro de este día. Pero el eje central de este día, ¿qué es? La Torah. ¿Y por qué le llaman Shavuot, la fiesta de las semanas? Porque si no te preparas en estas semanas para entender qué representa la Torah para ti y para el pueblo de Israel, entonces este día es muy difícil que para ti tenga un sentido. Y no nada más que tenga un sentido, un poquito más profundo. No nada más que no tenga un sentido, o sea, no va a tener un sentido, sino totalmente lo contrario. La gente lo va a ver de alguna forma como un estorbo, como algo que en tu corazón tal vez no lo quieras, no lo aceptes tan fácil, porque realmente el concepto de la Torah representa una obligación, algo que no es fácil de llevarlo a cabo y hay que luchar para poder conseguirlo. Y para eso necesito yo las semanas para un análisis y una comprensión, para poder quitar lo que me estorba y poder adquirir lo que tengo que luchar por él. Aquí quiero platicar con ustedes un tema, la verdad, muy importante y muy básico. Hay una Mishnah en Pirkei Avot que dice así: Ben Azai Omer, Ben Azai dice, Eber Ratz le mitzvah.
corre detrás de la mitzvah. 2, Ebe borea mina averá, aléjate, huye del pecado. Vamos a traducir en otras palabras. Cuando yo hablo de correr detrás, ¿qué significa? ¿Que está lejos o que está cerca? Está lejos. Que está lejos. Si tú me dices que tengo que correr detrás de, quiere decir que está lejos. Yo no te voy a decir a ti, corre detrás del agua cuando el agua está cerca de ti. Lo único que te voy a decir que es, agárrala, tómala, ahí está. ¿A dónde? Ahí. Cuando yo te digo, aléjate y huye de la averá, ¿qué quiere decir? Que la averá está muy cerca. Y a eso te digo que huye, aléjate, porque si estuviera muy lejos, lo único que te tengo que decir es, no te acerques, no te tengo que decir, aléjate o huye. ¿Estamos de acuerdo? Aquí viene un secreto fantástico. Esto quiere decir que la mitzvah oficialmente está lejos y la averá, el pecado oficialmente, está cerca. En otras palabras, ¿quién llama más la atención? ¿Quién está más popular y lo tiene uno cerca? El mal, el pecado. ¿Qué es lo que oficialmente está más lejos y es más difícil de conseguirlo? La mitzvah. Es un tema extraordinario y no nomás en conceptos espirituales, también en conceptos, digamos, de ética, de moral, de obligaciones en la vida. Así es. Le dije a mi hijo, la naturaleza es que la tarea está cerca o está lejos. Está lejos. Para hacer la tarea hay que esforzarse, hay que correr detrás de ella, o nada más hay que agarrarla. Hay que correr detrás de ella. Correr quiere decir que la persona haga un esfuerzo para ir a hacerla. La naturaleza y lo más cercano es no hacer la tarea. La mitzvah siempre es más pesada. La averá es mucho más fácil. El pecado es mucho más fácil. Ahora, aquí viene lo más interesante de todo. Esto es una locura, esto que vamos a explicar el día de hoy. La gente, cuando habla, los conceptos están muy cercanos, pero la práctica está muy lejana. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Platicar de que tengas cuidado en ciertas cosas son muy cercanas y la gente te dice, sí, la verdad que sí, la verdad tienes razón, sí, la verdad que sí, pero llevarlo a cabo es muy lejos a lo que tú realmente hablas. Lo puedes hablar, puedes entender que el mal daña, pero en la práctica tienes que correr detrás de él. Le dije a mi hijo una vez, dime, ¿la flojera es tu enemigo o es tu amigo? La flojera es muy rica, es muy sabrosa, es increíble, pero ¿es tu enemigo o es tu amigo? ¿Es tu aliado? ¿Qué es la flojera? No tardó segundos en contestarme. Mi hijo el pequeño, ahorita me dice, la verdad, la flojera es el enemigo más grande que hay. Es muy rica, pero es enemigo. Le dije, entonces, ahí está el secreto. Hay que alejarse y huir de la flojera. Pero la mente entiende que la flojera es tu enemigo. Te echa a perder muchas cosas de tu vida. Te echa a perder estudio, te echa a perder escuela, te echa a perder hacer muchas cosas, etc. Entonces, eso que manifiesta que la persona puede tener ciertos conceptos muy cercanos, pero la realidad es que están muy lejos y tienes que correr detrás de.
y tienes que huir detrás. Tú habla con una persona y háblale, explícale. El vino, el alcohol, el licor, tomar, es malísimo, pero en la práctica está muy lejos de ti. En la práctica está muy lejos. En otras palabras, en la práctica te tengo que decir, huye, porque está muy cercano a ti y está muy lejos que lo practiques. Y está muy cercano a ti, es tu vecino, te llama la atención. Ahí es donde está lo que la persona tiene que ubicarse en estas semanas. ¿Qué significa la Torah para nosotros? La Torah, por un lado, está lejos, hay que correr detrás de ella. La Averá está muy cercana. La Averá, hay un dicho que dice Shlomo HaMelech, Maim Genuvim Imtaku. Cuando algo, la persona es prohibido, ¿sí? Sabe muy rico. En español, lo prohibido es lo deseado. Y lo prohibido sabe muy rico. Maim Genuvim, aguas robadas, imtaku, saben muy ricas. Así dice Shlomo HaMelech. Lo prohibido es lo deseado. ¿Por qué? Porque la chambita del Yetzer Hara, ¿cuál es? Hacerte lo prohibido muy atractivo y hacerte lo obligatorio muy pesado, porque si no se pierde la lucha. Ya no hay lucha y para que una persona valore lo que realmente tiene que luchar por él. Les pregunté a los Baale Batim, ¿quién aprecia más la fábrica? ¿El que la hizo o el que la hereda? No hay mucho que explicar. El que la hereda, no. Fácil se le puede ir. Fácil se le tira todo. Todo el proyecto que su padre llegó a hacer, en una herencia, lo puede tirar todo. Es muy fácil. Ahí es donde está el secreto. La Torah no puede ser algo fácil. La Torah tiene que darte a ti una lucha para que realmente la aprecies y la valores. Y conforme más luches por ella, más la adquieres y automáticamente se hace más parte de tu vida. Pero fácil no va a venir. Todo el mundo dice, ¿por qué tan complicada? ¿Por qué tan difícil? Pues por eso mismo. Porque si no, no le darías valor y no lo adquieres y no lo haces parte de ti. Nunca a los hijos se les va a apreciar sin luchar por ellos como cuando luchas por ellos. Nunca, nunca. Cuando luchas por ellos, cuando inviertes en ellos, cuando das por ellos, entonces se hacen más parte de ti. Me da mucha pena decir un ejemplo de alguna manera de este nivel. Pero imagínense ustedes que una persona tuvo un hijo, un hombre, tuvo un hijo, pero nunca supo de él. Nunca supo de él. Ni el hijo del papá, ni el papá del hijo. Se separó el papá, se fue. Después de 20 años le presentan, aquí está tu padre. ¿Qué hay adentro? Nada. Y hasta el hijo va a tener rencor, va a tener coraje. Pero ¿qué invertiste? ¿Qué hiciste por él? ¿Qué hay adentro? Boreolam quiere que el Am Israel realmente se esfuerce por esa Torah. Se esfuerce y le eche ganas y comprenda que esa Torah es muy valiosa. Pero aquí viene la parte, entonces por eso hay que correr detrás de la mitzvah y hay que huir de la averá, porque la naturaleza es que la Torah es pesada y la averá es muy dulce, y por lo tanto viene Boreolam y te dice tienes que luchar por él. Una vez dijo un ejemplo muy chistoso, la gente hasta se rió. Le dije, ¿cuál es la ilusión de la América? ¿De la vida? De la América, del jugar con el Barça. Todo el mundo se ríe. Les dije, es un dolor de cabeza, mano. ¿Para qué?
¿Para qué, hombre? ¿Para qué? ¿Para qué te metes en dolor de cabeza? ¿Para qué haces un esfuerzo tan grande? Esa es la lucha. La lucha es conforme vas creciendo y subiendo cada vez más de nivel, aunque la lucha es más difícil, pero ese es el reto. Eso es lo que Dios quiere. Aquí viene un detalle muy básico y muy importante. ¿Cuánto la persona se ubica? ¿Qué significa la Torá para el pueblo de Israel? ¿Qué significa la Torá para lo que representa el judaísmo? Fíjense qué cosa tan importante y tan interesante. Si la persona no lleva a cabo esa Torá, el judaísmo tarde o temprano se pierde. Se pierde y quiebra totalmente. Lo que nos ha protegido hasta el día de hoy ha sido todo el concepto de las mitzvot y las averot que uno debe de abstenerse. Es lo que nos ha protegido. Pero la persona que deja esa Torá, poco a poco se va alejando y al final, ¿qué pasa? Se pierde. Se pierde totalmente el estudio de la Torá, las clases de Torá, las conferencias, y todo eso es lo que nos ha realmente protegido, lo que nos ha ayudado a mantener. Sin ella, ¿qué es lo que pasa? Se pierde la persona. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano, como Dios la creó, es como vecino que tenemos, la averá. Como lejos que tenemos, la mitzvah. Entonces, como está más cómodo esto, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Caes, te vas a perder. La naturaleza es que tienes de vecino el taref. ¿Por qué el vecino es taref? Es lo más fácil, es lo más sencillo, lo tengo en la esquina, es lo mejor. El Vips, el Tox, sí, es barato, servicio, rico, sabroso, de todo, no hay límites, Zefaruleva no, todo viene abierto. Ese es el vecino. Entonces, si no tienes un círculo que te proteja, la naturaleza, ¿cuál es? Te vas a ir. Si tú quieres mantener la Torá, nada más el hecho de decir Brit Milá y diciendo como que me voy a separar de los pueblos, etcétera, no lo vas a poder hacer, no te vas a poder mantener, porque la realidad es que el mundo te jala, y poco a poco, a tal grado que hoy en día hay muchísima gente que te dice, jajam, yo quiero normal. Sí, es que bueno. ¿Nunca escucharon esa palabra? Sí. Normal, no, normal. Les pregunto, un minuto, ¿qué es normal para ti? Como el mundo, ya adoptaron que lo que ven de manera natural es lo normal. Los entiendo, pero ¿por qué los entiendo? Porque es lo que ven en su alrededor. Pero nosotros tenemos ¿qué? Otro círculo. ¿Qué nos hizo a nosotros diferentes? ¿Qué nos hizo diferentes? La Torá Kedusha. En el momento que Dios nos entregó la Torá, nos dio un círculo desde hace 3.300 años hasta el día de hoy. ¿Qué nos ha protegido como Am Israel? Nada más y exclusivamente la Torá Kedusha. Sin la Torá ya hubiéramos estado perdidísimos, asimilados. Y en todos los conceptos, en conceptos espirituales, en conceptos materiales, en conceptos de educación, de muchas cosas, ya hubiéramos estado ¿qué? Fuera del partido, hubiéramos estado ya de alguna forma perdidos. Ahí es donde viene los 49 días de conteo, que la persona analice
y se aclare en su vida esos objetivos y esos proyectos. Si la persona no los tiene claros, no los habla, no los tiene en el corazón, la persona se pierde. Hay un Yehudí muy, muy, muy especial, un Yehudí, la verdad, extraordinario. Él se llama Aharon Kotler, en Estados Unidos, en New Jersey. Él carga en sus hombros una de las instituciones más grandes de la Torah en el mundo, la Yeshiva de Lakewood. Tiene 7,000 personas en su hombro cargando, manteniendo. Un día les explicaré así ampliamente el tema de lo que representa esta ciudad, una ciudad hermosísima, una ciudad de la Torah. Este hombre, hace unos años atrás, nos dijo, dice, créanmelo, yo conozco a todos los ricos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Yehudim, de nosotros, Ashkenazim, Sefaradim, y tiene los mejores contactos. Es un hombre que carga con un gasto al año más de 50 millones de dólares. Es una cosa extraordinaria. ¿Mandé? ¿Son abrejim? Claro. Alumnos y abrejim. Alumnos que no se han casado y abrejim. Y es una cosa extraordinaria. Hay que ir a visitar, hay que ir a ver, hay que vivir. Y él dijo así, dice, miren, yo conozco a las grandes personalidades económicamente hablando. Y yo les digo, cuando no hay Torah, se pierden, están desubicados. Y pensamos que donde ellos están está la alegría, la bendición, la paz, la tranquilidad. Dice, yo les digo, no es así. Dice, el que lo ve por fuera y no conoce, cree que el que está allá ya la hizo. Y el que está allá, él siente sin Torah un vacío. No se siente ubicado. Y está buscando y corriendo a dónde va a encontrar lo que lo va a llenar, lo que lo va a sentir. Hubo un hombre llamado Amán, ¿sí lo conocen? ¿Se acuerdan de él, de Amán? ¿Qué logró Amán? El que está por fuera, ¿qué dice? Amán ya la hizo. Política, dinero, puesto, poder, ¿qué más? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Y él se sentía ¿qué? Vacío. Todo esto no me vale, ¿por qué? Porque este no se hinca. Porque este no está. No sucede en Amán, sucede en toda persona que no tiene la ubicación correcta y real que es la de nuestra Sagrada Torah. Y ahí está todo el secreto. Y uno puede ver del otro lado gente llena de Torah, llena de ubicación, y aunque no tiene el dinero, los medios para poder salir adelante, adentro está lleno, pleno, feliz. Y ahí va, sí, va batallando, está luchando, le está echando ganas, tiene que salir adelante, pero ahí es donde está el eje central. Esto es lo que Dios nos pide de Hag HaShavuot. Quiero que te ubiques, quiero que te prepares, quiero que estés consciente en dónde realmente estás parado. Aharon Kotler dice, quiero que sepan, en los negocios, escuchen bien, en los negocios, la mayoría de los negocios sube y baja, sube y baja. La mayoría de las empresas tienen su momento wow y después se atora, baja, porque el mundo va cambiando. El mundo va cambiando.
Y por lo tanto, lo que antes era wow, ¿ahora qué es? Obsoleto. Siempre va a haber algo Total. algo nuevo. Entonces, el mundo tiene que evolucionar, tiene que ir cambiando. Se habla de grandes empresas. Él dice en Estados Unidos, contadas las empresas que llevan más de 100 años. Todas las demás, ya, baja una, sube otra, baja otra. Y así va. ¿Qué manifiesta eso? Él dice algo fantástico. Eso manifiesta. Nada es real. Nada es real. Nada es real. No hay algo real, sino buscas los caminos para poder conseguir. Pero no hay algo real. Lo que antes se veía que era lo máximo, ya no es. Terminó. Porque no existe en cuestiones materiales algo que puedas decir, este es el objetivo, esto es lo real. No existe. Todo al final se tira y estás buscando algo nuevo. Antes el teléfono ladrillo era lo máximo, ahora ya no. Antes el primer iPhone era ¿qué? ¡Wow! Ahora ya no. O sea, ya que lo que para ti era objetivo, ya quedó, ya no es. ¿Ahora qué es? Si no estás en el 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, etcétera, ya no estás. Ya lo demás, ¿cómo se quedó? Obsoleto total. Hay una cosa, dice, por eso, bacán, es decir que no hay algo que puedas estar establecido. Hay algo que siempre fue real y que nunca quebró y que siempre ha mantenido a lo que debe mantener, la Torah Kedoshá. Eso es real. La Torah que estamos estudiando ahorita es la misma que se estudió hace 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 3000. Estoy estudiando yo la misma Torah que estudió Moshe Rabbeinu. ¿Saben qué significa eso? Que no ha caducado. No, aquí no hay que caducar. Una vez llegó una persona y me explicó, creo que se los conté, que llegó de España y estaba muy emocionado y así muy conmovido y me decía, Jajam, vi los lugares de hace 700 años y exacto, igual como nosotros, igualito, el mismo cuadro en el Knis, el que tenemos nosotros, el mismo Sefer Torah, el mismo Yehishem, la misma Tevilá de señoras que dicen Tevilá. Le dijo, ¿qué pensabas? ¿Qué pensaste? ¿Que la Torah actual está inventada? Nunca fue invento, siempre fue la misma. Solo que para ti, para muchos es nueva, porque como nunca la estudiaron, entonces piensas que tal vez, no sé, algún jajam quiso meter algo que para ti no existía. No existía no porque nunca existió, pero siempre fue. La Torah siempre fue el Shabbat siempre fue el mismo. Esas mesas de Shabbat siempre fueron las mismas. Ese Pesach siempre fue el mismo. Esa Tevilá de mujeres siempre fue la misma. Nunca cambió. Es lo que él quiso decir. Es la empresa más real que hay. La empresa original. La empresa de la Torah Kedoshá. Para mantener esa Torah es difícil. Para llevarla a cabo hay que correr detrás de ella. Hay que luchar. Pero cuando tú luchas, consigues. La llevas a cabo. La tienes en la mano. Nada más. La Torah te pide. Tienes que tener una ubicación. Y tienes que estar consciente de qué significa esta próxima festividad Abba Aleinu Letová. Es el eje central de Am Israel. Sin esa Torah, el Am Israel no tiene absolutamente, digamos, en la palabra, ningún sentido de existencia, porque para eso ya tenemos
a las 70 naciones. El Am Israel viene exclusivamente a representar a Boreolam en este mundo. ¿Y cómo? Por medio de esta sagrada Torah. Esta sagrada Torah es la que nos ha llevado, nos ha mantenido, nos ha guiado, pero necesitas analizarlo, necesitas entenderlo. Es lo que le ha dado al Am Israel la luz. Pero sin la Torah, ¿de dónde tú eres luz a los demás pueblos? ¿En qué? ¿En qué te diferencias? ¿En qué le pones un énfasis más a tu conducta de vida que a las demás que tiene? No tienes nada en especial. Ahí es donde está el secreto. Y ahí es donde está el trabajo. Ahí es donde hay que echarle muchas ganas. Y por eso Shavuot se necesita mucha preparación para eso. En otras palabras, tienes que prepararte para que corras detrás de, para que te alejes de. Si no te preparas, lo natural va a ser la averá, y lo lejano, ¿qué va a ser? La mitzvah. Y ahí es donde el Am Israel tiene que buscar la forma de estar transmitiendo a sus hijos qué significa la Torah para nosotros. Sin esa Torah, ¿qué pasaría? Sin esa Torah, ¿a dónde llegaríamos? Se pierde la persona. Ahora quiero darles un concepto muy interesante. Cuando hablamos de Torah, no hablamos nada más del cumplimiento de la Torah. Hablamos de algo más que eso, el estudio de la Torah Kedoshá. El estudio significa sentarse, analizar, profundizar, entender la Torah, que hoy en día es lo que le llamamos, aparte de la Torah escrita, el Talmud. Sentarse a estudiar, escuchar clases de Torah, analizar temas de la Torah. El estudio de la Torah es lo que mantiene al pueblo en vida, no nada más el cumplimiento de las mitzvot. O sea, quiero explicarles algo. Una comunidad que no establece en los Batei Knesiot, en los Batei Midrashot, estudio de Torah, aún de que de raíz tienen el cuidado de Shabbat, de Kashrut, etc., se pierde. La naturaleza es que poco a poco lo van a ir dejando. Necesitamos algo que proteja al pueblo de Israel. No nada más el cumplimiento protege, sino necesitamos el estudio de la Torah Kedoshá. Sin el estudio es muy fácil que la persona se pierda. Quiero explicarles a qué me refiero. Si una persona nada más vendría al Knis, Shahrit, Minha, Arbit, se pone tefilín, ¿sí? Come kasher, cuida Shabbat, etcétera, eso él seguro lo puede mantener, pero en sus hijos y en próximas generaciones se va a perder. En México y en Estados Unidos, el porcentaje de gente que llegó a estos países, benditos a Dios, el porcentaje que llegó en niveles religiosos era muy alto. Halevi, Shami, Ashkenazi, llegaron en porcentajes altos en niveles religiosos y se fue perdiendo. ¿Por qué se fue perdiendo? Porque no hubo estudio de Torah. Y si no hay estudio de Torah, se pierde. Es la naturaleza. A mí mi papá me dijo, mi papá estudió en una yeshiva cuando tenía 12 años, 13 años, así le pasó a él, una cosa así interesante. Él se fue en la época donde estaba Jajam Heilu Alav Shalom, el señor Sumi Michan, el Mohel, etcétera, un grupo que se fueron para allá. Mi papá fue, le entró, le gustó, estaba muy padre.
regresó aquí a los 14 años. Cuando regresó aquí a México, pues no había ni estudio a como tenía él allá en Estados Unidos, en la Yeshiva de Torah Badad, no tenía clases, no tenía nada. Pues entonces, ya, se va a chambear. Se fue a chambear. Shabbat, Kashrut, todo. Poco a poco se fue perdiendo. Se fue enfriando. Pero espérame, está rodeado de mitzvot. Está rodeado de mitzvot, pero no está rodeado de ¿qué? De estudio de Torah. Sin estudio de Torah se va, se pierde. Y eso es en donde, en cualquier, a donde quieran. Yo les puedo poner un dardo y picar en cualquier país donde no hubo estudio de Torah, se perdió. La verdad, híjole, me da un poco de pena porque se me fue el dato exacto en el nombre, pero Rab Efraim Dines es un jajam muy importante en Argentina, un gran jajam, un gran orador y una personalidad que ha venido varias veces aquí a México, muy agradable. Y él nos enseñó datos de lugares en Argentina que hasta hay fotos de el nivel espiritual, religiosamente hablando, de estas ciudades, de gente de hace 100 años para atrás, ¿sí? Que llegaron a Argentina. Y eso se perdió todo y no quedó absolutamente nada. Entonces, Rab Efraim Dines, él de por sí es también un analista. Entonces él analizó, bueno, ¿qué pasó? Se desmoronaron esas comunidades, se fueron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Lugares donde no hubo estudio de Torah, se perdió. Se perdió. Y también comunidad, una comunidad. En lo que es en la capital, en Buenos Aires, y todo eso proviene por tanto estudio de Torah. ¿Sí? Y la raíz de dónde comienza todo, ¿qué los protege oficialmente? El estudio de la Torah Kedoshá. Entonces el punto esencial es comprender, Dios nos entregó en Shavuot, no nada más una Torah que viene en ella, qué obligaciones y qué prohibiciones tenemos. Dios nos entregó una Torah que también debemos de estudiarla, analizarla, porque eso es lo que nos va a conservar, lo que nos va a proteger, lo que nos va a ayudar a seguir con esa línea y poder continuar adelante. Sin el estudio de la Torah, México, una de las cosas que nos ha ayudado a florecer es el estudio de la Torah. Conforme se abrieron las puertas de más clases, hombres y mujeres, Ishtabach Shemo ha ayudado mucho a proteger y a poder darle oxígeno y a mantener. Pero gente que no asiste, gente que de alguna forma, poco a poco, el mundo lo va jalando, porque el mundo es muy vecino, el pecado es muy vecino, el goy es muy vecino. Cuando tú te preguntas, ¿cómo se fue? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se separó? ¿Cómo se fue con una goya? Pues ¿qué pensabas? ¿Qué pensabas de que por qué no? No faltó amor, cariño, faltó ese círculo que lo proteja. Y el círculo que lo va a proteger es la Torah Kedoshá. Estudio de Torah, el círculo, a dónde estás viviendo, a dónde estás acampando. Por eso hay un dicho que dice la Mishnah en Pirkei Avot, Eve golel imkom Torah. Vete siempre a un lugar donde haya Torah. Hay una persona que salió de México por cuestiones personales, seguridad, etcétera, y se fue a vivir a un lugar
donde no hay mucho estudio de Torah, etcétera. Bajó. Los hijos no eran lo que estaban aquí en México. Bajó. Se perdió. Poco a poco se va alejando. Porque cuando no hay un Makom Torah, un lugar donde hay Torah, va bajando. Por eso siempre, Baruch Hashem, que con el apoyo de la Kehilá, Odul Hashem Kitov, se van abriendo en los lugares nuevos, lugares donde ya hay gente, ya se pueden formar minyan y todo, que vaya ahí una persona que ¿qué haga? Que imparta Torah. Moisaba alaba Shalom le preguntó a una persona, ¿por qué allá florece y por qué aquí no? Sin decir nombres, dónde sí, dónde no. ¿A dónde está? ¿A dónde está el secreto? Dijo Moisaba, no hay otra. Allá venden lo que aquí no venden. Allá venden Torah. Aquí no se vende Torah. Cuando vendas Torah, aquí va a florecer. Si no vendes Torah, no va a florecer. En el Bet Knesset Safra de Miami, desde que entró el Jajam, actualmente Rabbi Yosef Galimidi, y empezó a meter clases de Torah, empezó a cambiar. Empezó a darle un toque y un tono diferente. Cuando era nada más pura tefilá, se pierde en comunidades hermanas, aquí en México, ¿sí? Si no meten Torah, se pierde. La Torah es lo que nos va a mantener. Sé que es difícil, sé que hay mucha gente que es apática a eso, sé que es muy difícil, ¿sí? Les cuesta trabajo y de alguna forma como que quieren evitar que no vaya a ser, que haya un cambio, que esto, pero es lo que nos va a mantener como qué, como Yahadut, el judaísmo y el secreto, ahí está. Que por ahora nos permita mantenernos y entender que hay que meter mucha Torah. Y acuérdense del tema que hablamos semanas anteriores. Mientras en la mesa de tu casa haya más plática de Torah, más diferente se va a ver en la casa, más influencia positiva, espiritualidad, conducta, visión, tranquilidad, muchas cosas van a cambiar. Hay que meter eso. Encierro la idea, un Jajam, alaba Shalom, falleció ya hace unos años, estaba yo con él y me dijo, quiero que sepas que la relación entre la pareja puede tener muchas maneras como tener relación, aparte de física, aparte verbal, también hay relación que tiene que venir con relación de Torah. Me enseñó, cuando estaba yo recién casado, dice, ¿no tienes tú que estudiar con tu esposa? Agarra temas, estúdialos, platícalos, analízalos con ella. La casa va a cambiar. No nada más que tu relación con ella sea la casa, los hijos, la unión entre una pareja natural, que haya una relación también de Torah, y vas a ver un mundo diferente. Cuando lo apliqué en la casa, es otro mundo, y con los hijos también, y con los yernos también, y con todos, es otro cambio. Cada Shabbat en casa saben, a ver con qué tema viene, a ver cuál es el tema que vamos a analizar. Pero a mí me gustaría estudiar con mi esposo y mi mamá. Como viaja, Hay veces es difícil, es que no tiene- pero hay que tratar por lo menos lo mínimo que se pueda, pero tratar de llevarlo a cabo. Eso cambia. Yo sé que no siempre se puede llevar a cabo, hay veces, hay parejas que es muy difícil. Nada más les doy el concepto, que ayuda y promueve. A mí me da mucho gusto cuando dicen que después de la clase, o otras clases igual, ¿cuál es el tema que se platica en las mesas de Shabbat? El tema que habló el Jajam. ¡Wow! Entonces, algo
ayuda, Estás hablando levanta, positivo, algo blanco, algo positivo, rojo. puro, y Exacto. cambia la visión de la casa, cambia el tema de la casa. Bezrat Hashem, si lo vamos a hacer y le vamos a echar ganas, las cosas van a salir, Bezrat Hashem.